19, la segunda lección de Andalucía, para hablar de los túrdulos. Los túrdulos es uno de los pueblos que realmente más problema me ha dado. Tengo que repetir aquí que estas clases no son unas clases de historia, son unas clases que forman parte de un tratado del paisaje. Entonces lo que estamos buscando es para que tú cojas un plano, compres un plano de España o de tu región y vayas marcando las fronteras en esos paisajes, las fronteras que ocuparon los pueblos que nos definieron, nuestros pueblos antepasados, nuestros pueblos prerromanos, de los cuales hablan los viajeros griegos y romanos. Entonces verás que muchas de lo que te voy a contar son hipótesis, propuestas, en base a esos datos que nos daban los viajeros. Con los túrdulos vamos a tener un problema muy grande porque hay viajeros que los igualan a los turdetanos, otros dan muy pocos datos sobre los túrdulos, otros hacen, como te digo, a todo el mundo tartésico un mundo túrdulo. Entonces hay esas continuas contradicciones entre los autores porque no sabemos muy bien cómo clasificar a los túrdulos. Fíjate que en la España de Avieno se habla del imperio tartésico, que llegaba prácticamente hasta el río Segura, hasta el cabo de la Nao. Esos eran sus límites. Y luego toda Andalucía pertenecía al mundo tartésico. Al norte de ella estaban pueblos europeos, se cree, célticos, pueblos desconocidos, más desconocidos que los pueblos de la costa, y que aparentaban pueblos más montañeses, ganaderos, más salvajes, más bárbaros que los cultísimos tartésicos y los íberos. Los túrdulos vas a ver que van a estar en esta frontera del imperio tartésico en contacto con pueblos ya indoeuropeos, es decir, va a ser una frontera de civilizaciones. Pero a la vez vas a ver que los túrdulos van a aparecer por la costa y se van a confundir con el mundo tartésico. Avieno toma un manuscrito de un viajero del siglo VI que ha recorrido las costas, que va hablando, va dando datos de las costas del Atlántico y luego habla de los tartesos, del imperio tartésico, de la confederación tartésica. En Avieno no aparece la palabra túrdulo, aparecen en situación que luego suponíamos los túrdulos, es la zona esencialmente de Córdoba y este de Badajoz, habla de los edmaneos, de los ileates, habla en la serranía de Cádiz de los cilvicenos y en la costa de los libiofenicios, habla incluso de cemsos, que eran los, aparentemente se cree que son célticos en la zona de Gibraltar, y luego hablaba de los masienos, que llegarían hasta Cartagena. Como ves, hay una serie de pueblos que luego no vamos a volver a nombrar nunca. Pero para Avieno todo este mundo es el mundo de Tartesos. Fíjate que el río Guadalquivir se llama Betis y se dice que se llamó antes Tartesos. También se dice que en las bocas del Guadalquivir estuvo la ciudad de Tartesos. Y que todo el mundo tartésico, lo que hemos dicho en los turdetanos, ese maravilloso imperio tartésico o confederación tartésica, que ha definido tantísimo España, Andalucía, va a ser el mundo de los túrdulos. Fíjate que para Estrabón, los túrdulos, él va dando unos datos, él dice que túrdulos y turdetanos son ya el mismo pueblo. Es decir, él no los puede distinguir. Pero dice que Polibio decía que los túrdulos estaban situados al norte de los turdetanos y que eran distintas razas. Esto es importantísimo, porque eran distintas razas. Era un pueblo tartésico que había sido más celtizado o más iberizado desde el este. Simplemente es el mismo pueblo que los turdetanos tartésicos, lo que pasa que según qué viajero exterior les llama de una manera, es decir, a unos con el acabado en etanos, que indicaría un pueblo ibérico o un idioma ibérico, y al otro con otro acabado ulos, quizá aún más antiguo. Es decir, quizá túrdulo sea la palabra que define mejor a los tartésicos más que turdetano, que quizá es una palabra posterior. Pero Estrabón también habla de que los túrdulos están en la desembocadura del Guadalquivir, con lo cual no hay punto más tartésico que el túrdulo. Es decir, que como ves, ya aquí empieza a surgir una contradicción. ¿Son el mismo pueblo? ¿Son pueblos distintos? Para Plinio, los túrdulos están situados, él habla mucho de los túrdulos,
porque habla de los túrdulos de la zona de Badajoz, pero también habla de todos los túrdulos que están en la costa de Portugal hasta el Duero. Es decir, y habla de que estos túrdulos están emparentados con los bárdulos de Guipúzcoa, algo asombroso. Y habla también de que en la costa, hasta el río Guadiana, están los bástulos y los túrdulos. No se sabe si se está refiriendo a que unos están en la costa y los otros al interior, o que están mezclados. Que luego habla de los púnicos, luego vuelve a hablar de los bástulos hacia el este. Fíjate entonces que hay una serie de confusión que se resolvería todo probablemente si túrdulos y turdetanos fueran el mismo pueblo. Entonces no habría ninguna contradicción, porque aquí efectivamente estarían los turdetanos, estarían en todo el interior de Andalucía. Entonces, una cosa parece clara: los túrdulos van a formar parte del mundo ibérico. Luego veremos los prefijos de sus ciudades, il, que era un síntoma ibérico clarísimo. Luego veremos una serie de prefijos, up, op, que hablan de un mundo diferente, de un mundo más antiguo, quizá en relación con lo que va a ser luego el Imperio Tartésico. Es decir, en sus topónimos va a aparecer siempre en una relación con todo este mundo ibérico y tartésico. Pero en los túrdulos de Badajoz hay lingüistas que opinan que allí se observa una base indoeuropea, una base céltica. Es decir, que estos túrdulos de Badajoz van a estar en la frontera entre dos mundos, como te he dicho. Entonces, si nos basásemos en distintas crónicas, ¿qué podríamos llegar a decir? Pues según las noticias que nos da Estrabón, los túrdulos están situados, que le ha dado Polibio, están situados al norte de los turdetanos. Pero veremos que Ptolomeo los va a situar en la zona de Córdoba, con lo cual estarían en toda esta franja. Y a la vez Plinio nos ha dicho que están en la zona del Alentejo y en la zona al sur del Duero, es decir, que están en la zona de Portugal, además de la zona de Badajoz. Esta sería una posibilidad de los túrdulos. Entonces las noticias de que los túrdulos estaban en la costa se estarían refiriendo a los turdetanos. Ptolomeo es el que más poder da a los túrdulos. Ptolomeo es el que los lleva desde la zona este de Badajoz, pero dice que Córdoba era túrdula, que Martos era túrdulo, es decir, lleva su frontera penetrando. Dice también que Granada era túrdula, es decir, la zona de la Vega del Genil, con lo cual hace a los túrdulos penetrar en el corazón de las depresiones béticas, el nacedero del Genil, Sierra Nevada, deja a los bástulos la zona de la costa de Málaga y lleva a los túrdulos también por las serranías de Cádiz, desde Gibraltar hasta prácticamente el Guadalquivir, y luego él sitúa a los turdetanos. Es decir, que como vemos, aparecen, a veces él mismo dice que Hispal y Sevilla eran los turdetanos y Córdoba eran los túrdulos. Fijaros que aparece ya como si hubiera dos Andalucías, una del interior, la de Córdoba, y otra la del exterior, más abierta al Atlántico. Pero a la vez trae a los túrdulos por la costa, como había dicho Plinio, que decía que bástulos y túrdulos estaban por toda la costa desde Gibraltar hasta el Guadiana. Y también Estrabón había dicho que los túrdulos estaban en la desembocadura del Guadalquivir. Es decir, como vemos, hay contradicciones que se resolverían si fueran el mismo pueblo. Si fueran el mismo pueblo, o si nos basáramos en lo que dice Plinio, que prácticamente Plinio hace a todos túrdulos, norte, y unimos con lo que dice Polibio y Ptolomeo, de que Córdoba era túrdula, entonces podríamos decir que los túrdulos ocupaban que habían ocupado los turdetanos, pero añadido todo el este de Badajoz hasta Mérida. Para Mérida unos es turdetana, otros dicen Mérida es túrdula, cual indicaría que quizás sea lo mismo. Llegarían hasta el Guadiana. A partir del Guadiana, Ptolomeo da esto a los turdetanos, no a los túrdulos, es decir, que a lo mejor podía ser que los túrdulos fueran un pueblo originario y que los turdetanos indican una expansión mayor, no lo sabemos. Y la frontera de la Sierra de Sierra Nevada, la cordillera penibética, sería ya de los bástuli, es decir, que los túrdulos llegarían hasta Gibraltar. Sería el máximo dominio túrdulo. Pero a la vez, si escuchamos a Plinio, vemos que los túrdulos, como he dicho, están en la costa, desde Gibraltar hasta el Guadiana, que están en la Beturia túrdula. En esto todos coinciden, Polibio, Plinio, Ptolomeo,
que toda la zona desde el río Matachel, toda la Serena y las sierras de Badajoz, las sierras orientales de Badajoz, hasta el Guadiana y quizá hasta el embalse del Cíjara, sería toda Beturia túrdula. Dentro de la Beturia, la túrdula. Y además estos túrdulos habrían iniciado una expedición, una campaña para ocupar Portugal, habrían ocupado el Alentejo y luego habrían llegado hasta el Duero. Habrían ido con los célticos, que eran sus vecinos, y los célticos siguieron hasta la zona de La Coruña y de Finisterre. Es decir, que vemos una expansión túrdula. Para algunos es una expansión céltica, porque consideran los túrdulos emparentados con los célticos. De ahí la relación que dice que los túrdulos de Portugal eran bárdulos, con el mundo de Guipúzcoa, del mundo vasco, lo cual sería quizá o una invasión céltica que habría ido ocupando territorio tartésico. Pero a la vez aparece la teoría de la raíz tur, de los turmogos de Burgos, de los turboletas de Teruel, de los túrdulos que se llaman iguales a los bárduli, que se refiere Plinio más bien a los de Portugal que han salido de aquí, y a los turdetanos. Es decir, una raíz tur, que la veremos también en ríos españoles, el Turia, el Tormes en parte, en ciudades, Turiaso, Tarazona. Es decir, hay quien ha llegado a decir que esta raíz tur está indicando un pueblo original hispánico, preibérico o protoibérico del origen, y que habría ocupado gran parte de España y luego habría sido aislado por invasiones célticas, por invasiones ibéricas. Fijaros qué apasionante puede ser esta. Entonces hay quien diría, bueno, los túrdulos son los tartésicos que han iniciado expediciones de conquista tanto hacia el norte de Portugal, son los turdetanos que van a ocupar el Algarve, son los turdetanos que van a ocupar hasta el Cabo de la Nao. O sea, los túrdulos serían la avanzadilla del mundo tartésico y formarían parte del mundo tartésico. O hay otra teoría que dice que los túrdulos serían pueblos indoeuropeos, célticos, que habrían llegado y se habrían instalado en la zona del País Vasco, de Guipúzcoa y Álava, que estarían emparentados con los turmogos que hemos visto de Burgos, también un pueblo indoeuropeo, que habrían llegado, quizá buscando mejores tierras, a la zona de Badajoz, donde habrían formado la Beturia túrdula, y que habrían luego bajado hacia el corazón del mundo tartésico, hacia la zona de Córdoba, hacia la zona del Guadalquivir. Es decir, que los túrdulos significaría un pueblo tartésico, pero celtizado, influido por un mundo céltico. Eso explicaría que hubieran viajado luego con sus hermanos célticos hacia Portugal y Galicia. Pero hay otra teoría que sería que este pueblo túrdulo sería una iberización del mundo tartésico, es decir, frente a los tartésicos sería tartésicos mezclados con más íberos, porque los tartésicos son íberos, pero que hubieran tenido una segunda influencia ibérica, procedente probablemente de la zona de Jaén, de Granada, de Albacete, del corazón del mundo ibérico. Eso explicaría la terminación ulos, una terminación que no parece indoeuropea. Significaría, precisamente por estar en contacto con la zona de las sierras de Cazorla, Segura, que es el corazón del mundo ibérico, tendría esa influencia del mundo ibérico, del mundo oretano, hacia el mundo tartésico, con lo cual los túrdulos serían tartésicos dos veces íberos, más iberizados, y eso les habría llevado a ocupar la costa, a ocupar la desembocadura del Guadalquivir, y también esto significaría que los bárdulos habría sido dentro del mundo ibérico una última expedición de ese mundo ibérico a Guipúzcoa. Y otra tercera teoría sería que Tartesos, que ha ido recorriendo, creando colonias por la costa, habría creado una colonia, así como habría creado una colonia en el sur de Badajoz, que serían los túrdulos de la Beturia, habría creado una colonia en Guipúzcoa, que les llamó túrdulos, pero los túrdulos serían idénticos a los turdetanos. Como ves, es apasionante este problema, porque realmente, si túrdulos y turdetanos son el mismo pueblo, pues está claro que pertenecen al mundo tartésico, donde incluiríamos la Beturia túrdula, la Beturia céltica, el mundo turdetano. Fijaros que es la frontera de la Bética, o sea, Roma parece que tiene claro cuál es el límite del mundo tartésico y lo coloca en el Guadiana. Todo esto va a pertenecer a la Bética,
mientras que esto va a ser para el mundo lusitano, a pesar de las teorías de Ptolomeo, de que todos estos también eran turdetanos, pero lo habrían sido, y Roma entiende que todo esto ha cambiado, que ahora están pueblos célticos, que están pueblos lusitanos, es decir, que son pueblos ya diferentes a los pueblos tartésicos. Por eso Roma crea la provincia lusitánica, separando pueblos que son diferentes. Pero a la vez se habla de que los bástulos formaban parte del mundo tartésico, lo dice Avieno, lo dice también Estrabón, es decir, que todo el mundo bástulo de la costa de Málaga, la costa en parte de Cádiz, de Málaga, de Granada, en parte de Almería, que parecen herederos de los mastienos o masienos de Cartagena, todo este mundo formaba parte del mundo tartésico. Fijaros que Ptolomeo coloca en la Vega de Granada a los túrdulos y otros colocan allí a los bástulos o los bastetanos. Es decir, que el mundo túrdulo o turdetano habría llegado hasta la desembocadura del Segura. Allí dice Avieno que ahí estaba el mojón que marcaba el límite de Tartesos. Luego está la duda de si los jinetes, que están en la zona de Alicante, donde luego estarán los contestanos, eran también del mundo tartésico, con lo cual el mundo tartésico habría llegado hasta el Júcar prácticamente. O sea que fijaros cómo el mundo túrdulo forma parte de este inmenso, de este grandísimo imperio tartésico. Dijimos ya en la otra lección que Tartesos siempre fue el sueño en parte de nuestra infancia y juventud, ese imperio maravilloso del que hablan la Biblia, con sus naves que venían cargadas de minerales, que eran los exploradores del Atlántico, que traían estaño desde Inglaterra, desde Bretaña, que tenían colonias fundadas por la costa, que era un pueblo cultísimo, lo dice también en la época ya de Estrabón, son los más cultos de los íberos, son gente de costumbres dulces, deliciosas, en un paraje riquísimo, en la provincia más rica del imperio, que tuvieron leyes escritas en verso, las leyendas de Argantonio, el rey de la plata, de Gerión, del paraíso. En cierta manera, el paraíso estaba en el Guadalquivir, en la tierra túrdula y en la tierra luego turdetana. He contado también en los turdetanos la historia de Schulten, ese gran arqueólogo que descubrió Numancia y que dedicó muchos años de su vida a la búsqueda de Tartesos, y que él sospechaba que estaba en Doñana, en la desembocadura del Guadalquivir, entre las dunas, pero excavaba y salía el agua del mar en cuanto profundizaba, y pasó años investigando, buscando en la zona del Rocío, de las marismas de Doñana, buscando Tartesos. Y como he dicho antes, Tartesos no lo encontró, pero el día que ya se marchaba, ya se despedía, encontró bajo sus pies en la arena un anillo con una inscripción greco-tartésica que le decía que seas feliz. Y entendió que era una despedida de Tartesos porque no le había entregado la ciudad. También hay, ahora como conté, teorías de que Tartesos fue un mito, de que no era una ciudad, sino que era un concepto, que era una tribu. Yo no lo creo, ¿no? Lo mismo cuando he contado, ¿no?, la historia de ese poeta Séferis que dice que después de la guerra de Troya, que había destruido tantas vidas, tantos países, tantas ciudades, tantos imperios, hay quien dijo que la causa de la guerra de Troya, que había sido el rapto de Helena, que Helena no existió, que Helena había sido un fantasma. Y dice él, ¿no?, y por un fantasma murieron tantos hombres, por un fantasma desaparecieron las ciudades. No puede ser, ¿no? Tartesos no puede ser un mito. Cuando todos los viajeros del Mediterráneo, los imperios de Mesopotamia, hablan de Tartesos como de un paraíso, no puede ser un mito. Lo que pasa que como con Troya, decían Troya fue un mito, hasta que un arqueólogo alemán la descubrió y encontró sus murallas y su sucesión de ciudades y sus tesoros. Algún día encontraremos Tartesos, encontraremos su capital, nos quedaremos asombrados de la cultura que poseyó Tartesos. Y fijaros que la cultura de Tartesos es la que luego dio origen a la cultura andaluza, a la gran cultura de la Bética romana, con emperadores que procedían de la Bética, a la cultura hispanoárabe, que solo se entiende con esa riqueza impresionante de la mezquita de Córdoba y luego de Granada, de la Alhambra, solo puede entenderse con una base cultural impresionante, antigua, y era la base de Tartesos. Fijaros que Andalucía es representado incluso para los extranjeros, representa un poco la idea de España, la imagen de España, en su color, en su cultura, en sus costumbres, en sus poetas, en sus arquitectos, pintores, músicos, escultores. Todo eso es la herencia de Tartesos. Y no debemos olvidarlo.
porque Tartesos fue uno de los grandes imperios del, del, del mundo, de la antigüedad, del occidente, casi el único imperio de occidente. Schulten lo relacionaba con la Atlántida. Decía que el mito de Platón se había inspirado en la Atlántida. Y como la Atlántida es derribada por un tsunami, por eso Schulten lo buscaba, creía que había habido un tsunami que había sepultado Tartesos, por eso lo buscaba en Doñana. Entonces, el mundo túrdulo, por tanto, va a ser el mundo tartésico. Fijaros entonces cuáles son los límites túrdulos. Fijaros que en la Beturia, que hay quien dice que Beturia significa más allá del Betis, o sea, más allá del Guadalquivir. Otros creen que Beturia viene a significar también Turdetania, el mundo tartésico. Mérida dicen que es turdetana, otros dicen que es túrdula. Entonces, en la Beturia, que era la zona prácticamente Badajoz, teníamos la Beturia céltica. Todo esto pertenecía a la Bética, es decir, indica que sin duda había sido del mundo tartésico. La Beturia céltica pertenece al convento jurídico de Ixpalis, de Sevilla, mientras que la Beturia túrdula, aquí ya por vez primera aparecen los túrdulos, irían desde el cabo Matachel, sería toda la Serena, de Badajoz y las sierras hasta el Cíjara, serían la zona de la Beturia túrdula, en frontera, en el Guadiana, con los betones, es decir, en frontera con un pueblo indoeuropeo ligado a los lusitanos, pueblos muy arcaicos, pueblos ganaderos, pueblos montañeses, en contraste muy grande con el mundo del Guadalquivir. Entonces, la presencia aquí de los célticos, venidos, dicen los propios romanos, venidos de la zona de Celtiberia, de la zona de La Rioja, y como hemos visto luego también de la zona de Vascongadas, da la impresión que Tartesos les cedió este territorio de Tierra de Barros a los célticos, y que allí estaban ya los tartésicos en la zona de la Serena, o quizá como digan algunos, esta zona también se celtizó, se pobló con célticos, pero se siguió llamando Túrdula. Es más, estos iban a Córdoba, no iban a Sevilla, en el tema jurídico, iban a Córdoba. Es decir, que Roma distingue una clara diferencia entre el mundo túrdulo, que sería la Serena, y el mundo céltico, que sería Tierra de Barros y la zona de Jerez de los Caballeros. Aquí ya hay un enigma. Si todo había sido tartésico, y si todo había sido túrdulo, quizá es que aquí habían llegado los célticos y establecen un mundo diferente al túrdulo. Pero luego vamos a ver que cuando inician campañas para atacar o conquistar Portugal y Galicia, célticos y túrdulos, estos dos, se van juntos. Es decir, que aquí probablemente hay una mezcla de pueblos célticos en este mundo de la zona de la Serena. También su paisaje es muy distinto al Guadalquivir. Por eso se cree que Tartesos dejó que colonizaran estos indoeuropeos que colonizaran este territorio. Se ve que los célticos y tartesos se llevaban muy bien. Tartesos los utilizaba como mercenarios, como colonizadores, con lo cual no habría contradicción. Pero la segunda duda es hasta dónde llega ese mundo túrdulo o tartésico. Porque dice Estrabón que los turdetanos, la Turdetania, que es Tartesos, era frontera con los carpetanos, el licial oriente, sería el nordeste, y con los oretanos. Entonces, hemos visto que los carpetanos, lo vimos en unos capítulos anteriores, llegaban hasta los montes de Toledo, hasta donde está Valdecabañeros y donde está toda la Sierra de Guadalupe, la frontera con los betones. Ese era el territorio carpetano. Con lo cual, si los Turdetania era frontera con los carpetanos, toda la zona del Cíjara, toda la zona de las sierras de Ciudad Real, de las sierras occidentales de Ciudad Real, tendría que ser probablemente de la Turdetania, es decir, de los túrdulos, de la Beturia. Por lo cual todas las sierras, que en parte hoy solo una parte pequeñita son de Badajoz, porque aquí hay una proa que entra de Ciudad Real, todo este territorio, yo no digo casi muy cerca de Ciudad Real, pero la zona más fuerte de las sierras, pues probablemente sería de los túrdulos, porque pertenecía a la Turdetania, a la Beturia túrdula. Y luego viene una duda muy grande, porque está muy claro que la propia Sierra Morena, que no es una sierra lineal, sino que siguiendo una dirección geológica muy antigua, las sierras van permitiendo una conexión perfecta. Unos ríos vierten al Guadalquivir, pero otros, el Zújar, ya vierte al Guadiana. Permite una comunicación muy fácil. Basta ver de Córdoba a Los Pedroches,
de ahí a la zona del Zújar, La Serena, es decir, el río Buenbézar, el Guadiato, es decir, es una comunicación muy fácil. Por lo cual era lógico que los túrdulos estuvieran conectados con los túrdulos de la zona de Córdoba. Aquí viene ya la siguiente duda. Ptolomeo dice, porque hemos visto Polibio, dice que los túrdulos, lo dice Estrabón, que los túrdulos están al norte de los turdetanos. Pero Ptolomeo aclara todas las dudas diciendo que Córdoba es túrdula. Y no solo dice que Córdoba es túrdula, dice que Martos es túrdulo, es decir, que parte de la zona de Jaén es túrdula, y que en cierta manera hace ver que el territorio túrdulo coincidía con el convento jurídico de Córdoba. Con lo cual, esta relación, que es ahora mismo muy fácil a través de Sierra Morena, pues sería muy lógica. Hay una teoría de un lingüista muy reconocido prestigio que dice que estos túrdulos de la zona de Badajoz no eran los mismos túrdulos que los túrdulos turdetanos del Guadalquivir. Porque él dice que estos túrdulos, aunque se llamen igual, forman otro pueblo, otra raza, y son los que habrían ido a Portugal, a Galicia, y sería un pueblo céltico. Y que se llamarían igual, pero serían distintos pueblos. Es un poco extraño que se llamen igual. Puede que efectivamente estos estén más celtizados, pero que hubieran ocupado una tierra que era túrdula. Y también, como vemos, es lógico que si Túrdulo era este corazón del Guadalquivir, es Túrdulo tartésico, que hubiera subido hasta la zona de La Serena, la zona de las sierras, porque es una comunicación muy fácil, ¿no? Sería el complemento ganadero perfecto para el Guadalquivir. Y que luego estos túrdulos hubieran sido más celtizados por una vecindad de los célticos, que se hubieran seguido llamando túrdulos. Como veis, es enigmático y cuento con vosotros para que hagáis vuestras propias hipótesis. Y ahora que surge una gran duda. Fijaros que la zona de Almadén se ha considerado siempre de la Bética. Sin embargo, ahora es de Ciudad Real. Sucedió una cosa. La Bética antes era una región que coincidía casi exactamente con Andalucía, incorporaba Almería, y también se cree que llegaba por Puerto Llano, o sea, todas las sierras de Ciudad Real, todas las sierras del norte de Almadén, todo esto pertenecía a la Bética. Pero los primeros ya emperadores romanos, Augusto, deciden quitarle a la Bética para que pertenezca a la Tarraconense, que era una provincia que dependía de ellos, no del Senado. La Bética dependía del Senado y la Tarraconense dependía del César. Entonces le quitan a la Bética todas las zonas mineras de Almería, le quitan parte de la zona de Guadix, le quitan parte de Jaén y se cree que en ese momento le quitan la zona de Puerto Llano, es decir, le quitan toda la zona minera para dársela a la Tarraconense. Se cree que quizá entonces la frontera de la Bética vendría por la Sierra Madrona, ir por la última sierra ya de Sierra Morena, hacia el sur, hacia el Guadalquivir, y surge la duda de si Almadén perteneció a la Bética siempre o se lo quitaron. Entonces yo creo hay después una segunda reforma con Diocleciano de la Bética, en que aún le merma más. Yo creo que en ese momento Almadén, que quizá había seguido perteneciendo a la Bética, no así Puerto Llano, que habría ya pasado la Tarraconense, Almadén dejó de pertenecer a la Bética y en ese último momento con Diocleciano la Bética perdió Almadén y en ese caso la Bética última coincidiría su frontera con la frontera de Ciudad Real y Córdoba, es decir, los Pedroches y a la zona de Badajoz. Con lo cual aquí hay sus dudas sobre si todo este territorio fue túrdulo o fue oretano. Porque como es normalmente Roma respetaba los límites de pueblos, pero como esto fue una decisión política muy forzada de quitar las zonas mineras, por ejemplo, quitar Almería a la Bética, pues es curioso que quizá aquí sí que se dé que no coincidan las fronteras que impuso Roma con las fronteras de pueblos. Es decir, puede suceder que todo esto sí que hubiera sido túrdulo y hubiera sido quitado a los túrdulos. Pero fijaros cómo después la historia recupera siempre sus límites. Como Almería volvió a ser de Andalucía, aunque fijaros, desde hacía 2000 años no lo había sido. Almería volvió a ser de Andalucía. Y el límite de Andalucía y La Mancha pues va, como veis, por la frontera actual. Por lo cual puede también ser que los túrdulos no hubieran cruzado la frontera actual y que de este territorio de Almadén
hubiera sido de los oretanos. También puede ser que cuando Estrabón dice que la Turdetania es frontera con los carpetanos y con los, más que frontera, él dice, al este están los carpetanos y algunos oretanos. Entonces, puede que se refiriera de una manera simbólica. Estaban los carpetanos. Quizá en la antigüedad las fronteras tampoco estaban tan claras en estas zonas de serranía. Pero como veis, hemos llegado ya a Córdoba. Córdoba parece que va a ser el corazón de ese mundo túrdulo, lo dice Ptolomeo, como si Córdoba fuera en parte la capital del mundo túrdulo. Y ahí vamos a pasar. Esto es un poquito lo que hemos comentado del límite de las sierras, de los oretanos. Y ahí vamos a pasar a toda la llanura del Guadalquivir. Entonces, fijaros que hay quien opina que la frontera turdetana-túrdula iría por el Genil. Los túrdulos entonces sería, dentro del mundo tartésico, sería el mundo cordobés. Fijaros que el mundo cordobés y el mundo sevillano son muy diferentes. El mundo sevillano está ya abierto al Atlántico, es más expresivo, el mundo cordobés es más serio, tiene más gravedad, más serenidad. Fijaros que Roma va a hacer a Córdoba capital de la Bética, no a Hispalis, que estaba más cerca del mar y era un puerto más activo. También es verdad que el Guadalquivir era navegable, ¿no?, hasta Córdoba. Pero Córdoba tiene la serenidad del interior, es un cruce de caminos, como hemos visto, norte, sur, hacia Málaga, este-oeste. En cierta manera, está situado más en el corazón del mundo tartésico, más que Sevilla, aunque Sevilla está más abierta al mar. Entonces, es curioso cómo no solo Roma, también el califato va a colocar la capital en Córdoba, Bizancio, cuando reconquiste todo este sur peninsular para el mundo bizantino, va a colocar la capital en Córdoba. Fijaros qué importante es que Córdoba, aparentemente más al interior, una ciudad aparentemente menor, aunque cuando uno ve la traza de Córdoba ve que hay una ciudad prerromana enorme, el sitio realmente era muy rico, muy fértil, tan fértil como el Guadalquivir del sur, quizá no tanto, pero tierras muy valiosas. Entonces, para muchos Córdoba es el símbolo de los túrdulos, y el mundo túrdulo sería esencialmente el mundo cordobés. Entonces la frontera iría por el Genil, Écija sí que sería del mundo turdetano, pero el Genil sería la frontera. Y ahora vamos a ver la gran duda que hay en la zona hacia el este, porque hay quien cree que la frontera actual de Córdoba con Jaén no fue la frontera de la Bética cuando Augusto crea esa separación, sino que, como dice Ptolomeo, que Martos era túrdulo, pues está claro que la frontera iría más al este, y muchos la llevan por Despeñaperros, prácticamente Bailén, y casi al lado de Jaén, es decir, que los túrdulos tendrían la mitad occidental de la actual provincia de Jaén. Hay quien dice que no puede ser porque la zona de Porcuna, que era capital de los oretanos, estaría entonces muy cerca de la frontera. También es muy posible que todas las minas que hay en la zona de Bailén, la Carolina, Roma las quisiera para la Tarraconense, lo cual la frontera. Pero aquí tenemos una duda. ¿Por qué la frontera de Córdoba con Jaén va hoy por aquí si los túrdulos avanzaban hasta Martos? ¿Quién movió esta frontera? ¿O sería que los túrdulos realmente iban por la frontera actual entre Córdoba y Jaén? Y luego tenemos la zona de Granada. Para muchos los túrdulos no superaban las sierras subbéticas, donde está el embalse del Genil, y no lograban pasar a la vega del Genil, a la zona de Loja y de zona de Granada. Pero hay quien... vamos a ver. Esto es un poquito lo que hemos comentado de la frontera. Entonces, hay quien dice que Ptolomeo dice que la vega del Genil era túrdula. Y fijaros que en el mapa de Ptolomeo vimos que había una penetración, nuevamente si venía la frontera más al este, una penetración hacia la zona de Granada. Era una cuña túrdula que luego se marchaba a las serranías de Cádiz. Entonces está la gran duda si la vega del Genil fue túrdula o si fue de los bástulos, de los bastetanos, que era un pueblo ibérico que vamos a ver que pertenece al mundo tartésico, se lo dicen los viajeros, pertenece a la Turdetania, pero es un pueblo diferente, el pueblo de las serranías de Málaga, y que no solo tenía, porque hablan de los bástulos que dan hacia la costa, como si hubiera unos bástulos del interior, que solo pueden ser en la zona de Granada, Antequera.
Es decir, que esto es extraño, lo que dice Ptolomeo. A veces hemos visto que Ptolomeo tiene extraños errores cuando hablaba de que Alhambra en Ciudad Real era de los carpetanos, pero es un tema a meditar, si realmente la Vega de Granada había sido de los túrdulos. Aquí hay también un pueblo, los mentesanos, que no sabe bien su situación, que hay quien cree que su capital era Mentesa, en la zona de la Guardia de Jaén, que creo que es Estrabón o Plinio, dice que hay oretanos mentesanos y mentesanos bástulos, es decir, que es un pueblo que está repartido entre bástulos y oretanos, y que muchos sitúan aquí, otros situaban en la zona del nacedero del Guadiana, pero bueno, es uno de los pueblos que no tenemos apenas datos. Otros también los asocian al sur de Córdoba, es decir, formaría parte también de los túrdulos. Como vemos, esta zona está un tanto confusa. Entonces, sí que una posibilidad es que si los túrdulos habían capturado el Genil, irían por las Antequera, es decir, prácticamente las sierras casi divisorias, aunque no son divisorias, porque nacen los ríos de Málaga, nacen en esta llanura, pero vendríamos por la frontera de Cádiz, hasta la zona de Algeciras, la frontera de Cádiz-Málaga o la zona de Algeciras, donde muchos dicen que empiezan los bástulos. Es decir, que todo Gibraltar, el peñón de Gibraltar, sería de los túrdulos. Es decir, que hay quien cree que los túrdulos están rodeando desde la zona de Mérida, Badajoz, Córdoba, Granada y la zona hasta Cádiz, están rodeando el mundo turdetano. Esto hemos visto que no parece ser así, porque Estrabón dice que esta desembocadura es túrdula, Plinio dice que esta costa es túrdula y bástula, es decir, da la impresión que si existió una diferencia entre turdetano y túrdulo, siendo túrdulo el mundo más interior, esa diferencia no la nota Estrabón y por eso existen esas confusiones en que llaman túrdulo a lo que había sido turdetano. Pero esto sería una posibilidad, con lo cual veríamos la importancia de los túrdulos que habrían llegado desde el Guadiana hasta Gibraltar. Pero en el fondo yo creo que esto lo que esconde sin más es la presencia del mundo tartésico. Entonces, el mundo túrdulo podríamos decir que es el mundo cordobés, el mundo del interior de Andalucía, de la Bética, un mundo muy diferente al mundo sevillano, al mundo de Cádiz, al mundo de Sevilla, de Huelva. Es como una especie de Andalucía interior, más serena, protegida por sus montañas, protegida por Sierra Morena, protegidas por las cordilleras béticas, protegidas del sur, protegidas de la meseta. Es un rincón magnífico para crear una gran ciudad con un gran río que además era navegable, muy diferente del mundo sevillano abierto al Atlántico. Entonces está Córdoba, que va a ser capital de la Bética, capital de un califato, nada menos que un califato enfrentado al califato de Bagdad, que va a ser capital de la España bizantina, de esa resurrección de Roma que va a suponer Bizancio, que va a ser la ciudad de Séneca, la ciudad de tantos poetas, de tantos filósofos judíos, árabes, de tantos escritores, la ciudad de la mezquita, del gran monumento del Islam en Occidente, casi el mayor monumento del Islam, podríamos decir. Esa Córdoba que se considera más serena que el resto, que la Andalucía oriental, más callada, con más gravedad, con más peso, con en cierta manera una mayor, más suavidad y más dulzura que la vitalidad de Sevilla y de Cádiz. Ese mundo sería el mundo, expresaría lo que había sido el mundo túrdulo, que sin duda ninguna era una parte importantísima, casi podríamos decir la mitad de ese mundo tartésico. Es decir, que el mundo tartésico estaría formado por dos corazones, el corazón de Tartesos de su capital, de Sevilla, de Cádiz, más atlántico, más comercial, más cosmopolita, y un mundo más interior, de más gravedad, de más serenidad, de más, podríamos decir, más profundo, que sería el mundo cordobés. Muchas gracias.